Qué bueno es el Señor, ¿eh? Siempre nos sorprende. Realmente yo estaba desde febrero esperando esta semana, desde febrero creo. No porque voy a predicar hoy, esto lo supe hace una semana, sino porque esta semana me voy de vacaciones. Y como Abner dice que Dios tiene buen sentido del humor, no pudo dejarme ir de vacaciones sin antes dedicarme a esta hermosa invitación de estar aquí con ustedes en esta mañana. Curiosamente, repite conmigo, llamados. Curiosamente, el abril 29, comencé a hacer un pequeño borrador en mi casa precisamente sobre los llamados. Creo que 2 semanas después el pastor comenzó esta serie, los últimos 2 domingos, si no me equivoco, este sería el tercero. Y ahí me di cuenta que no era curioso. Ahí entendí o sentí ese feeling, esa espinita de que algo iba a pasar. Así que empecé a prepararme. De alguna manera empecé a poner mi teléfono en silencio para no contestar llamadas a Abner o texto y poder tener una excusa de decir, papito, es que no vi la llamada. Pero saben que Abner ha sido tan dadivoso y tan desprendido con esta iglesia y con mi familia en particular, que realmente no sería correcto decirle que no. No encuentro la forma de decirle no, buscar una excusa para no estar aquí. Pero como les decía, el abril 29 comencé a hacer un pequeño borrador que poco a poco lo hemos estado trabajando. Y no me quiero adelantar ni tampoco me quiero adelantar a lo que Abner quiere traer sobre la iglesia. Así que a modo de resumen, simplemente quiero exhortarte como iglesia a que a través de mi experiencia con Dios, a través de lo que yo he aprendido con Dios, que yo pueda compartir con ustedes a través de este mensaje, podamos de alguna manera llegar al lugar que Dios ha destinado ya que vamos a llegar. Yo creo que no hay mejor experiencia que el testimonio de una persona. Creo que no hay mejor experiencia en la vida que lo que tú has podido vivir y lo que tú has podido pasar. Es fácil escuchar a una persona decirte cumple tu propósito o cumple tu ministerio, pero lo puedes entender mayormente cuando es tu vida la que está pasando por el proceso de alcanzar el propósito de Dios. Y en este caso, más que un mensaje, quiero darte una exhortación a que como iglesia, a que como pueblo del Señor, podamos envolvernos y ser partícipes de lo que Dios está haciendo en Casa de Gracia. Es evidente a través de las personas que nos visitan constantemente que algo grande está sucediendo en Casa de Gracia. Es evidente a través de las últimas series, los últimos mensajes, que algo Dios se ha traído, ha preparado para Casa de Gracia. Es evidente, es los comentarios de la gente. Antes tenía las redes sociales, ya no las tengo, pero yo solía compartir los mensajes. Y últimamente, como lo suben en YouTube, yo subo los mensajes y los comparto con varias personas. Y a la distancia, gente en Nueva York, gente en la Florida, gente en Houston, gente en San Antonio, aún en Puerto Rico. Cuando yo comparto este mensaje, son impactados y el feedback que recibo de ellos es uno muy positivo. Entonces, sabemos que Dios está haciendo algo, sabemos que Dios está moviéndose sobre la casa, sabemos que Dios está llegando e impactando a otros lugares, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para aportar a ese movimiento? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que como iglesia podamos alcanzar lo que Dios ha traído para nosotros? Cada uno de nosotros tenemos un ministerio particular, tenemos un llamado en particular. Hay gente que ha pasado por esta casa de forma temporal, porque han venido hasta aquí traídos por Dios, traídos por el Espíritu Santo, para aprender, para sanarse, para educarse, para discipularse y ser extendidos a otros lugares. Hay otro grupo de personas que ha llegado a este lugar de manera permanente.
donde Dios los ha dejado aquí para que aquí se desarrollen, para que aquí trabajen, para que aquí alcancen lo que Él ha preparado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, en este mover de Dios, reflejado en la cuantía, en el impacto de los mensajes, en todo lo que está ocurriendo en Casa de Gracia, yo quiero ser parte de ese movimiento. Nosotros tenemos que ser parte de ese movimiento. Esto no es una función solamente pastoral. Esto no es una función que solamente recae sobre el liderato de la iglesia. Es una función que cae sobre cada uno de nosotros que nos sentamos en este lugar. Porque nuestra vida y nuestro testimonio hacia los demás es lo que va a traer a la gente a conocer del Evangelio. Ahora, quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 12. Esto es uno de los... Si no has tenido la oportunidad de leer la carta de los Romanos, es espectacular, esa es la palabra. Estaba tratando de conseguir una, porque como sé que hay diferentes nacionalidades, a veces digo palabras que no entienden lo que es. Y más que me voy para Puerto Rico pronto, puede que se me salga el boricua de adentro. Les prometo que me voy a acordar de ti cada vez que me como un bacalaíto. Créelo, especialmente de Javier. Romanos 12, ¿lo tienen? Y dice, así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo. Ese es uno de los puntos que voy a tocar ahorita. Sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Nótese que no dice entendible, no dice a mi gusto, dice bueno, agradable y perfecto. Verso 3, ordeno pues por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en el Mesías, y cada uno miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. Si diaconado, en el servicio. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con generosidad. El que cuida de los demás, con diligencia. Y el que hace misericordia, con gracia. Dentro de estos 8 versos que acabamos de leer, hay mucho material que se puede sacar. Pero yo quiero tratar de resumirlo brevemente en por lo menos 3 puntos, quizás 5. Pero quiero ser breve y resumirlo, tratar de desmenuzarlo de manera tal que tú lo puedas comprender. Y una de las cosas que es importante que aprendamos y que entendamos para poder ser discipulados, que viene siendo el primer punto. Primer punto, decídete a conocer quién eres en Dios. Repito, decide a conocer quién eres en Dios. Romanos 12, verso 2 dice, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados. El conocimiento es lo que transforma. Y tener el conocimiento es la decisión de decir, yo quiero saber, quiero experimentar, quiero saborear qué es el Evangelio. Sabemos que Dios nos llama a salvación, sabemos que Dios nos extiende su gracia, pero de igual forma tenemos que tomar la decisión en nuestra vida de poder conocer y no quedarnos estancados simplemente en que hemos sido salvados. No puedes conocer tu ministerio, no puedes conocer tu llamado si primero no conoces quién eres, si no conoces quién es Él y si no conoces quién eres tú en Él. Es imposible ser un representante de una persona que no conocemos.
Es imposible representar una compañía o un producto del cual no tenemos idea de lo que es. Así que uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es transformar nuestra mente de quiénes éramos, qué sabíamos sobre este tema y transformar nuestra mente hacia la dirección correcta que ya Dios ha determinado para nosotros. El propósito de Dios, por si no lo sabe, bueno, eso aquí Abner lo ha dicho muchas veces. Conocer a Dios es algo eterno. Conocer a Dios es algo que no tiene fin. Las grandezas de Dios son tan amplias que es imposible que durante tu periodo de vida podamos conocer a plenitud quién es Dios. El libro de Juan, quiero traerte la nota. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Entonces, para poder lograr paso a paso llegar a la plenitud de lo que Dios nos ha llamado a hacer, el primer paso que tenemos que dar es aprender a conocerle. Es conocer quién es Él. Como único tú vas a alcanzar la meta que Dios ha destinado para ti, efectivamente, es conociendo quién es Él. Aquí el discipulado de Casa de Gracia, nivel 1, yo lamentablemente no he podido estar en todos los discipulados, pero tengo el libro en mi casa y lo he hojeado. ¿Cuál es el tema del discipulado de nivel 1? Conociendo a Dios para darlo a qué. ¿Por qué? Porque es importante conocer lo que vamos a hablar. Es importante ser un buen representante de quien está arriba. Por lo tanto, es conocerlo. El discipulado a nivel 1 se basa o se resume en hacer discípulos. Y trae 4 categorías o características de un discípulo. En la primera dice conocer a Dios para darlo a conocer. Es el tema del discipulado. Número 2, conocerse a sí mismo para manifestar su plenitud. Número 3, conocer a otros para relacionarnos y equiparnos. Número 4, conocer nuestro mundo para servirle e influenciarlo. ¿Ve cómo una cosa se ata con la otra? ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, es imposible poder representar el reino de manera satisfactoria si no sabemos quién es Él. Tenemos que ser discípulos, aprender de Él para poder darlo a conocer. Así que Romanos 12:2, cuando habla de la transformación, lo que nos está hablando es ¿a qué? A conocerle. La iglesia de los Romanos es una carta que Pablo escribe donde habla sobre justicia, sobre salvación, sobre santificación, habla sobre la gracia, habla sobre la importancia de la salvación, relata y enseña el sacrificio de Cristo de una manera increíble. El libro de los Romanos es una carta que nos da mucha información. Es un discipulado, es prácticamente un discipulado. Entonces nuestra misión en esta casa, nuestra misión en este ministerio es hacer discípulos que podamos comprender y llegar a la estatura de que hoy tengo una visión de Dios totalmente diferente a la que yo tenía ayer. Hoy puedo entender por qué fulano o fulana pasa por una situación. En aquel momento no tuve una palabra para darte, pero hoy tengo una palabra para darte. Hoy puedo entender alguna faceta de Dios que antes no conocía. ¿Por qué? Porque el conocimiento transforma nuestra mente de manera progresiva. Así que es importante decidir. Un indeciso no tiene resultado de nada de lo que haga en la vida. Una definición un poco extraña que escuché una vez sobre la indecisión, y de seguro ninguno me va a entender cuando te la dé. Dice, la persona dijo, la indecisión es como una persona que busca en un cuarto oscuro a un gato negro que no está ahí. La repito. Una persona que busca en un cuarto oscuro a un gato negro que no está ahí. ¿Cuál es el problema de la persona? ¿Que el cuarto es oscuro? No, porque si prendes la luz, lo ves. ¿El problema es el color del gato? No, porque con la luz encendida vas a ver dónde está.
El problema es que no está ahí. Y la persona indecisa es como el hombre que busca el gato donde no está. Busca la respuesta a una aspiración en el lugar donde no se encuentra. Es como un auto, cuando tú vas a salir de tu casa, tú tienes que, o lo pones en modo de reversa o lo pones en modo de dirección hacia adelante. Pero bajo neutral no vas a moverte a ningún lado. Entonces hay un beneficio. Yo tengo tenía en mi Facebook, hace un tiempo lo cerré, tenía un mensaje que decía, no decidir es una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Decidir no decidir. Y como decidí no decidir, nunca voy a ver los resultados o los efectos de haber tomado una decisión correcta o una decisión incorrecta. Pero ambas, sea correcta o sea incorrecta, ambas tienen una lección. Porque si es correcta, disfruto ¿de qué? De los beneficios que la decisión me trajo. Si fue incorrecta, disfruto ¿de qué? De los resultados que me trajo y mañana tomaré una mejor decisión. Pero si no decido, ¿qué beneficio le saco? Nada. Por lo tanto, es importante que decidas conocer. Métele un codazo al que está al lado tuyo y dile, decídete. Es tiempo de decidirnos. Para ver resultados hay que ¿qué? Que decidir. Yo he tomado la decisión de aprender. Yo he tomado la decisión de sentarme por un sinfín de tiempo y aprender. Pero la decisión de sentarme y aprender, he visto los resultados sobre ella. Amén. Primer punto, decide. Segundo punto, y hoy no voy a hacer como Arnés cuando dice, quiero ser breve y dice que termina agarrando como 20 minutos más. Hoy sí quiero ser corto porque ya Edward tiró un amén ahí. Segundo punto, enfócate. Digo conmigo, enfócate. Primer punto, decide. ¿Decide qué? Decide a conocer. Ya una vez decidiste a conocer, tu segundo punto, enfócate. Romanos 12:3, ordeno pues por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Aquí está hablando de enfoque. Se supone que yo iba a traer un palito. Palo le dicen en todo lugar. Anyway. ¿Saben el juego que uno ponía un palo así en la mano y empezaba a hacer balance? Y Beli, por favor. No, voy a ir a buscar un palo, de verdad. No se acuerdan, es que con esto no lo puede hacer. Uno se pone un palito así y uno empezaba con el palo de la escoba a jugar balance. ¿No se acuerdan? ¿Cuál era el truco de lograr el balance del palo? Voy a tener que ir a buscar un palo. ¿Tú me puedes conseguir uno? Sí, porque es que los veo como medio perdidos. Y se lo dije, me salió el boricua, dije perdido. ¿Quién dijo yes? En lo que llega el palito. ¿No se acuerdan de ese juego? Yo soy de costa. Yo soy de la costa y lo jugué. Bueno, eso nunca me ha salido, eso mi hijo lo sabe hacer. Pero anyway, en lo que llega el palito. Cuando yo era pequeño, yo nací enfermo. Eso es un testimonio que les daré en alguna otra ocasión. Y para resumir, yo nací con problemas respiratorios. Por los primeros 12, 13 años de mi vida, prácticamente hice la escuela elemental en un hospital. Yo creo que eso no era ni homeschooling, eso era en el hospital, porque mis estadías en el hospital no eran de 3 días, eran de 2 semanas, 3 semanas y a veces hasta un mes. Déjame ver si se acuerdan ahora. Así que muchas veces yo pasaba tiempo en mi casa, aburrido, mientras mis compañeros estaban en el salón, y buscaba qué hacer. Y mi juego favorito del Chavo del 8 era este.
Este era mi juego. Exacto, no tengo el plato. Ven acá, José. Quiero que lo hagas. Y no me digas que no sabes, porque eso es del Chavo del 8 y tú eres de allá. Más o menos. Ahora quiero que hagas lo mismo. Hay que ir seguro, no le vayas a meter a nadie con eso. Ahora, haz lo mismo, pero no mires el palo, mírame a mí. Y muévete. Ya, porque no quiero que le dejen que Anel me textee. ¿Cuál fue el problema? El cambio de enfoque. El cambio de dirección. Esto lo podemos lograr si nuestra mirada está puesta donde debe estar. Una vez decidimos aprender, ahora nos enfocamos en aquel del que estamos aprendiendo. Pero viene la distracción, viene el problema, viene el cansancio, viene el problema económico. Dios te llamó al pastorado y ves la vida de tu pastor y dices, eso no es lo que yo no quiero. Dios te llamó a la adoración y ves cómo Flor a veces las pasa difíciles y dices, yo mejor canto en el baño. Y esas cosas pasan y nos desenfocamos. Tú imagínate que esto es tu llamado, que es tu ministerio, que es lo que Dios ha determinado para tu vida, que este es el lugar que Dios ha determinado, que ha decidido soberanamente poner en tu vida. Y digo soberanamente y te voy a dar buenas noticias y para algunos malas. Cuando es soberano significa que tu opinión no se tomó en consideración. Así que cuando Él lo pone, es tuyo. Como dice Ernest, no es de otro y de eso Él lo va a tocar en algún momento. Pero mientras nos desenfoquemos, imagínate que este es tu ministerio, mi mano es tu vida y tu mirada tiene que estar puesta arriba. Porque tan pronto tú desvíes tu mirada del lugar que te corresponde mirar, toda tu vida, el restante, va a ser un problema. No es que el evangelio no funcione, no es que el discipulado está mal redactado, no es que el pastor no se preparó bien, es simplemente que hemos desviado la mirada de donde debe estar. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿puedo dejar esto por aquí? Por eso el apóstol Pablo decía, Filipenses 3, verso 12. ¿Qué dice? Lo hemos escuchado mucho. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado. Escucha, si hay alguien en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús, que ha creado un impacto tan grande en el Evangelio, ha sido este hombre, el apóstol Pablo. Y él está diciendo, no es que ya haya llegado a la perfección. Mucha gente espera llegar a un estado de perfección para entonces comenzar a andar. Ese era mi problema. Yo decía que yo era muy malo para ser un predicador. Yo decía que mi vida pasada era tan difícil que la vergüenza que iba a ocasionar hacia la gente, fulano está predicando, fulano está en la iglesia. Yo esperaba sentarme en la silla y llegar a alcanzar una madurez tan y tan cerca a la perfección para entonces decir, ya estoy ready. ¿Sabes qué? El ya estoy ready nunca llegó. ¿Acaso tú crees que yo estaba ready para hoy? No. Alguien me texteó y me dijo, ¿estás ready? No. ¿Por qué? Porque sentirme ready o listo toma tiempo y yo creo que nunca me he sentido listo para hacerlo. Pero he confiado en su soberanía, en que si Él fue el que me llamó, definitivamente Él me puso aquí, yo estoy aquí para glorificarle a Él. Lo que yo hable es lo que quiera que hable Él. Entonces Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que ¿qué? Prosigo
por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. Escuche, me gusta este verso, verso 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás. Enfoque. Y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús, el Mesías. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto. Y si sentís algo diferente, de diferente manera, también esto os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos lo mismo. En otras palabras, no pierdas tu enfoque. Ya tomaste la decisión de discipularte, de aprender, de prepararte en el ministerio que Dios te ha llamado. Y quizás hoy todavía no conoces cuál es, pero te aseguro que a medida que te vayas preparando, vas a encontrar. Abner, uno de los puntos que va a traer es que el ministerio te persigue, o sea, el llamado te persigue, tú no persigues a tu llamado. ¿A alguien le ha pasado eso? No me voy a adelantar a eso, se lo voy a dejar a él. Él lo hace muy bonito. Pero es importante que nos enfoquemos. Gente, en esta vida del ministerio hay muchas cosas que si estamos desenfocados nos van a quitar las ganas de venir. Yo soy tan feo como tan sincero. Hay muchas cosas que en algún momento nos van a quitar las ganas de venir. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Mi mirada no puede estar en la conducta del que se sienta al lado mío o de lo que hace en la semana. Todos tenemos días buenos y días difíciles. Enfócate en lo que te tienes que enfocar. ¿Cuál es mi enfoque? 1, en decidirme a estudiar, a conocer quién es Dios, a discipularme, a aprender de Él. 2, a enfocarme en quién es Él. A enfocarme en lo que me tengo que buscar. Yo no busco el cielo, yo no busco el evangelio, yo no busco las cosas, yo simplemente busco agradar a Dios. Y si Él es mi enfoque, todo lo demás llegará. Todo lo demás se aprenderá en el proceso. ¿Están conmigo? Dios nos inventa las cosas. La última vez que hablé decía que Dios no era ambivalente. Y sigo reiterándome en eso. Jeremías 29:11, uno de los versos que más yo he arraigado a mi corazón. ¿Qué dice Jeremías 29:11? No sé si lo tienen por ahí. Porque yo sé, lo han escuchado, los planes que tengo acerca de quién. Fue un invento. Dice que yo sé los planes que tengo acerca de quién. De vosotros. ¿Planes de qué? De bien y no de mal. ¿A fin de qué? De darnos el fin esperado. O sea, Dios no se sacó esto de la manga. Él no pasó por aquí y vio a Ibeli y dijo, tengo ganas de ser la pastora. Déjame preguntarle si quiere. No, ya desde un principio yo había determinado la vida de Ibeliz. Ya desde un principio, desde antes del nacimiento, Dios tenía todo ya planificado. Dios sabía que Abner iba a ser pastor. Dios sabía que yo, por más que bloqueara las llamadas, alguna iba a entrar. Dios sabe todas las cosas. ¿Lo tomé por sorpresa? No. Entonces entiende y enfócate en una cosa. Lo que Dios determinó para ti no fue un plan a último minuto. Y todo lo que tú has vivido en tu vida, desde tu niñez hasta ahora que eres adulto, ha sido soberanamente planificado para que llegues a donde estás hoy. Aún las cosas que no parecieron ser buenas. Hay un proverbio que dice que el hombre planifica, pero ¿Dios qué? Dios lo determina. Entonces, aún aquellas decisiones que tú y yo pensamos que en algún momento tomamos incorrectas, te dije que había que decidir, ¿no? Aún esas decisiones estaban soberanamente tomadas. Yo sé que no hace sentido a veces decir, es que yo tomé una decisión incorrecta. ¿Cómo Dios
pudo permitirlo. Lo que tú no sabes es que la vida es un proceso y que la madurez se adquiere de ganancias, de victorias y también derrotas. Si la vida fuera totalmente solo victoria, 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 no habría necesidad de que estuviéramos aquí. Así que, número 1, decide. Segundo, enfócate. El apóstol Pablo tenía más que claro a quién él le servía. Él tenía más que claro cuál era su llamado, cuál era su misión, cuál era su propósito. Esta carta de los Romanos se dice que se escribió en el año 57 después de Cristo. Todavía hoy, y seguirá generación tras generación. Porque el apóstol Pablo tenía claro cuál era su llamado. ¿Acaso tú crees que él tenía en mente que esta carta iba a ser hoy consolidada en un libro que se llama Biblia? No. Pero estaba soberanamente, ¿qué? Planificado. Él tenía claro de que él no sabe a dónde iba a ir mañana, pero sabía que quien estuvo con él ayer y quien está con él hoy, también mañana estará conmigo. Así que enfócate en alcanzar la plenitud de lo que Dios te ha llamado y te ha destinado a hacer. ¿Alguien dice amén a eso? Tercero, y aquí es donde quiero consumir. Aquí es donde quiero consumir los próximos 10 minutos. Eduardo, creo que rompí récord. Creo que ni Abner lo ha hecho en 20 minutos. Aquí es donde me quiero enfocar porque en este punto hay unas cosas que han sido mal interpretadas por el Evangelio. Una vez decidimos renovar nuestra mente y nos enfocamos en nuestra meta, cumpliremos satisfactoriamente nuestra misión en la tierra. Jesús conocía en todo momento quién era y cuál era su misión. Hay un debate todavía entre algunos eruditos que quieren investigar o tratan de debatir en qué momento Jesús supo que él era el Hijo de Dios. Unos dicen que fue el día que se bautizó sobre las aguas. Algunos leí que decían que era el día que él se paró en el templo y abrió rollo y declaró la profecía. Porque hay un debate en la gente en saber qué día él descubrió que él era el Hijo de Dios. Mira, realmente ese debate para mí no tiene validez ninguna. A mí no me interesa saber qué día él lo supo. Yo lo que sé es lo que él hizo. Y que lo que yo soy hoy es por lo que él hizo ayer en aquella cruz. Yo sé que Dios sabía en todo momento, Jesús sabía en todo momento. Dice la Biblia que él estaba lleno de conocimiento de quién él era. Lleno de conocimiento de quién es él. Y él sabía cuál era su misión. Por eso es que cuando dice la Biblia que fue llevado al desierto por el Espíritu, bajo el ayuno, no hubo argumento que pudiera desenfocar quién era. Porque aunque todos los ataques iban dirigidos hacia quién él era, detrás del ataque no había la idea de exaltarlo o de glorificarlo. Estaba la intención de hacerlo tropezar. Como hay mucha gente que a veces te van a admirar tanto y te van a dar mensajes positivos, pero no en todos los mensajes positivos que te dan está la admiración. Está la piedra para que te caiga. Eso es otro tema. Regresamos. Cuando tú sabes quién eres, y escucha esta palabra, básicamente tú eres inmortal. ¿Por qué inmortal? Porque tú no vas a llegar, tu vida no va a expirar, independientemente de lo que pueda pasar a tu alrededor, hasta que lo que Dios dijo sobre tu vida se cumpla en un 100%. Me gusta cuando Abner habla sobre David y Goliat. Dice que la valentía de David no estaba en la piedra, ni en el uniforme que le habían prestado. Estaba en que él sabía que Dios había puesto una palabra sobre su vida de reinado y que esa palabra no había llegado y que no había Goliat ni corillo que lo pudiera tumbar, porque la única razón por la que él iba a ir a la tumba es porque ya había cumplido toda su misión. Interesante, ¿no?
Por mucho tiempo yo pensaba que David, yo decía, esas piedras, ¿de dónde las sacó? Pero qué puntería tenía el tipo que le dio en la frente. Qué valiente. ¿Sabes que su valentía no descansaba en lo que él pensaba que él era? Su valentía descansaba en que él estaba enfocado en la palabra que le habían dado. Gente, enfócate, hermano. Enfócate. Y el tercer punto, que es el donde me quiero concentrar. Dios terminará lo que comenzó. Repite conmigo, Dios terminará lo que comenzó. Y esto se amarra a cumplir tu llamado. Verso 4 de Romanos, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así los muchos somos un cuerpo en el Mesías. Familia, todos somos un cuerpo. Esto no corre solo, no somos llaneros solitarios. Necesitamos mano a mano. Yo entiendo que hay gente que está en su proceso como yo lo estuve. Hay gente que quizás no se siente preparada de que es el momento. Estás en tu proceso, pero no te desenfoques. Vas a llegar. Esto es un cuerpo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo. Según la analogía de la fe, si de diaconado, y ya hemos leído eso ahorita. Pero tienes que enfocarte y entender que Dios terminará la obra que comenzó. Filipenses 1, verso 3 dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Siempre, en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros, a causa de vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Verso 6. Estando plenamente convencido de esto mismo. Y esto, llévatelo a tu casa. Si lo tienes en tu celular, dale copy-paste y ponlo en tu Facebook. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús, el Mesías. Estoy leyendo de la versión de esta que tengo aquí. Aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Nunca una palabra de Dios se ha quedado a mitad en cumplimiento. Nunca. Y donde me quiero enfocar es en esto, porque yo necesito que tú comprendas algo. Por mucho tiempo se ha enseñado que Dios tiende a abandonarnos. Según el proceso difícil, que la gente a veces entiende que por haber pasado un proceso difícil, o por haber pasado un proceso que a veces no siente ni la cercanía de Dios con uno. A mí me ha pasado. Yo a veces estoy que llamo y no encuentro a Dios. A veces que si Él tuviera Facebook, abro el mío otra vez y le invado, porque lo estoy buscando y no lo encuentro. Entonces la gente tiende a pensar, o por lo menos la religión nos enseñó a mí. Religión me enseñó que el día que yo no sentía a Dios cerca de mí fue porque yo le fallé. Fue porque Él me dio la espalda y me abandonó. Y esto lo basan en Mateo 27. Hoy te estoy dando muchos versos. Ve conmigo a Mateo 27 rapidito. Porque basado en esta expresión, mucha gente vive día tras día. Por eso hay mucha gente estancada a veces en el Evangelio como lo estuve yo. Le mencioné ahorita que buscábamos el momento perfecto de sentirnos ya listos para hacerlo. Y lo que pasa es que la culpa de lo que hicimos ayer nos invade día a día y no encontramos ese nivel de decir, estoy listo. Y buscamos la forma de volver a ganar el favor de Dios. Buscamos la forma de que por acciones, por sacrificios, por venir a la iglesia
más constantemente por estar en la iglesia. Queremos buscar el favor de Dios para ver si Él tiene piedad de mí y regresa. Métete algo en la cabeza. Dios no es un Dios caprichoso. Cuando Él te llamó, y esto escúchame bien, me voy a parar aquí a lo Arnel. Cuando Dios te llamó, lo hizo sabiendo de antemano las veces que tú le dirías que no. Cuando Dios te llamó, lo hizo sabiendo, conociendo las veces que te ibas a caer en el proceso hasta llegar a donde era. Y aún así, Él decidió llamarte. Dios no está llamando a gente perfecta. Dios no está llamando a gente que ya tienen una sabiduría increíble en el Evangelio. Dios está llamando a gente común y corriente, que en el proceso de la vida caen, se levantan, caen, se levantan, caen y se levantan. Y Dios no está esperando a que tú te pares de una y te va a dar un tiempo. Deja ver si en estos próximos 30 días vuelve y se cae, porque si vuelve y se cae, te juro que me voy. Ese fue el Dios que yo aprendí. Ese fue el Dios que cuando me decían, Sammy, para que nos prediques tal día, en tal lugar, yo buscaba que esas últimas 3 semanas, así, caminaba así, no me quería ni mover de la cama. Porque yo decía, si yo fallo antes de ese día, yo me paro allí y me parto un rayo. Porque esa era la visión que yo tenía del Evangelio. Y la gente lo justifica, o algunos lo justifican, bajo este texto. ¿Tienen Mateo 27? Mateo 27, 31. Estoy leyendo de la Biblia textual, si algo suena distinto a la tuya. Dice, después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para crucificarlo. Y al salir hallaron a un hombre cireneo llamado Simón. A este obligaron para que llevara su cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, esto es lugar de calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no quiso beber. Y lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes. Y allí sentados lo vigilaban. Y encima de la cabeza colocaron escrita la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y con él son crucificados 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, el que derriba el santuario y en 3 días lo edifica, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. De igual manera los principales sacerdotes, burlándose junto con los escribas y los ancianos, decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Es Rey de Israel, baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, líbralo ahora si lo quiere, porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y quiero brincar al verso 45, dice, desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9ª. Y alrededor de la hora 9ª Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me dejaste? Y es precisamente en este verso que algunos justifican la idea de que mientras nuestra vida no sea totalmente correcta o perfecta, al primer fallo del hombre, al primer pecado que surja en el camino, Dios lo abandona. Y te dicen, es que Jesús estaba tan lleno de pecado en ese momento porque estaba cargando todos los pecados de la humanidad en la cruz, que era imposible que Dios lo mirara y se tuvo que alejar. Si eso fuera correcto, no tiene sentido el que tú y yo estemos aquí. Porque si Dios era capaz de darle la espalda a su Hijo
¿Qué te hace pensar que a ti no te la va a dar? Esa es la idea que piensan algunos. Y usan esta expresión para escribir hasta canciones. Escuchaba a un predicador diciendo que no le gustaban mucho algunas canciones porque él decía, son muy bonitas, tienen una letra que nos impactan, tienen una letra que nos mueven el corazón, pero no son bíblicas, porque están basadas en una mala teoría de quién es Él. Entonces hay canciones que relatan cuán difícil fue nuestro camino, o cuán atestados estamos de la vida. Dios mío, acércate a mí otra vez, por favor. Socórreme. No me des la espalda. Gente, Dios no te va a dar la espalda. Tú sabes que, esto yo creo que lo discutí contigo una vez. Sí. Salmo 22. Vayan al Salmo 22, rapidito. Salmo 22 es un salmo, un salmo mesiánico. Salmo 22 básicamente es una profecía de lo que estaba sucediendo en este momento. ¿Tienen Salmo 22? Y les aseguro que ya con esto cierro. Eduardo, estoy cerrando. Mira, el verso 35 de Mateo 27 está escrito en el libro de Salmo, verso 18. Y no lo busques para que no te pierdas, yo te lo voy a leer. Mateo 27, 35 dice: y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron su suerte. Eso es Mateo 27, 35. Salmo 22, 18 dice: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si tú lees el capítulo 22 del libro de los Salmos y haces una comparación del capítulo 22 de los Salmos y el capítulo 27 de Mateo, entonces tú vas a entender por qué la expresión de Jesús en aquel momento de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A los que les gusta esta cuestión, préstenme atención, porque sé que los voy a perder en algún momento. Enfócate. Escucha, la Biblia dice que antes de esa expresión, Jesús estaba siendo vituperado, golpeado, marginado, y toda acusación que venía de parte de los fariseos y de los maestros de la ley hacia la persona de Jesús en aquella cruz, iban dirigidos al Salmo 22. Porque como eruditos de la ley y como eruditos de las Escrituras, ellos pensaban que en el Salmo 22 tenían una base suficientemente sólida para probarle a la multitud que Él no era el Hijo de Dios. Porque según un verso en el Salmo 22 decía que Dios lo libraría de ahí. Entonces decían, si eres el Hijo de Dios, que te baje, que te libere. Y Jesús, ellos lo que querían era decirle a Jesús, o probarle a la gente, este realmente no es el Mesías. Porque cuando tú lees el Salmo 22 relata que el Padre lo libraría, ¿de dónde? De su aflicción. ¿Quieren que vayamos al texto? Al verso 22. Perdóname, Salmo 22. En el versículo 8, decía, Salmo 22, 8, se encomendó a Jehová, líbralo Él, que Él lo rescate, puesto que en Él se complacía. Ellos usaban el verso de Salmo 22, la escritura de Salmo 22, para tratar de probarle a la gente que si Él era el Hijo de Dios, según el Salmo mesiánico, según el Salmo profético, tenía que suceder el evento de que se librara de ahí. Y como no se había librado, pues entonces no eres. Y entonces Jesús hace la expresión de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, escúchame bien. La expresión de Jesús de Dios mío, ¿por qué me abandonaste?
no era una expresión de dolor o de un sentimiento encontrado contra su padre. Hay algo que se estudia en la teología o se estudia en los rabinos que se llama el concepto de proof texting. No sé si lo han escuchado anteriormente. Resumido, proof texting significa cuando hay una diferencia teológica o de idea entre dos rabinos o entre dos grupos, porque uno interpreta un verso de una cosa y el otro lo interpreta de otra, se llama la regla de proof texting. La regla de proof texting significa cuando tú tomas un verso fuera de contexto para tratar de justificar tu posición ideológica o tu pensamiento sobre X verso. Y cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Jesús en ningún momento estuvo diciendo, Padre, me abandonaste. Jesús sabía que todo, y esto lo digo y me da algo. Jesús sabía que todo ataque dirigido hacia su persona iba en dirección al Salmo 22. Ya Jesús estaba en agonía. Ya Jesús estaba a punto de morir. Pero su mente todavía estaba clara de todo. Y cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que algunos entendían que estaba llamando a Elías. Jesús lo que estaba llamando era la regla de proof texting, llevándolos al Salmo 22, capítulo 1. ¿Cómo dice el Salmo 22, verso 1? ¿Qué dice? La regla de proof texting dice que para tú poder conocer y llegar a una conclusión completa de un texto, es necesario que se regrese al principio. Es necesario para tú poder justificar el verso 8, que era lo que ellos hacían, contra Jesús. Jesús dijo, hey, para, proof texting. Vuelve al principio. Vuelve al original. Vuelve al primer verso. Y te lo voy a leer. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Oh Eloá, clamo de día y no respondes, y de noche, aunque no siempre habrá silencio para mí, pero tú habitas en santidad. En ti confiaron, verso 4, nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se encarnecen, hacen mueca con los labios, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrelo él, que él lo rescate, puesto que en él se complacía. Porque tú eres el que me sacó del vientre. Me diste confianza desde que estaba sobre los pechos de mi madre. Y a ti fui entregado desde la matriz. Desde el vientre de mi madre, tú eres Elí. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Porque me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han acercado. Abren su boca contra mí, como león voraz y rugiente. Soy derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntan. Mi corazón se ha derretido como cera dentro de mi pecho. Mi garganta se ha secado. ¿Saben el verso en Mateo 27 donde dice que le dio sed y le dieron de beber? ¿Ah? Aquí está. Verso 15. Mi garganta se ha secado como tiesto y mi lengua está pegada a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Eso lo tocamos en el verso 35 de Mateo 27. Y sobre mi ropa echaron sus suertes. Aquí David hace un giro increíble. Si tú lees el verso, él comienza diciendo, lo escribió en un momento de angustia, en un momento difícil. Y los primeros versos del Salmo 22 van dirigidos hacia descargarse de lo que él sentía en ese momento.
Pero mira qué giro increíble toma este salmo. Verso 19 del Salmo 22. Pero tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes. Me has respondido. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadlo. Glorificadlo, descendencia de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido. ¿Qué dice aquí? Porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él ocultó su rostro. ¿Cuál era la burla de la gente hacia él? Te abandonaron, te dieron la espalda. Y cuando Jesús dijo Elí, Elí, dijo, vuelve a leer el capítulo completo, desde el primer verso, y date cuenta que el Padre jamás, y escúchalo, esto es para ti, jamás apartará su mirada de ti. Jamás. Porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él ocultó su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Cumpliré mis votos delante de los que te temen, que coman y se sacien los humildes. Alaben a Jehová a los que lo buscan, y vuestro corazón viva para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones se postrarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá en las naciones. Los que comieron y engordaron en la tierra se postrarán ante él. Los que bajan al polvo se postrarán ante él. Los que no pueden conservar viva su alma, una simiente escogida le servirá. Esto se dirá de Adonai hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Ahora te pregunto, ¿te has sentido abandonado? ¿Has puesto una pausa en tu ministerio? Yo lo hice. Porque has sentido o porque religión te enseñó que Dios te dio la espalda. Dile a tu conflicto. Llama a la regla de proof texting. Y dile a tu conflicto y a tu mente que recuerde aquel día en que X o Y persona o tú en una experiencia personal recibiste el llamado de parte del Señor. Recuérdale a tu mente, dile, ve desde el principio. Vuelve al verso 1, vuelve al día número 1 y recuerda aquel día que Él te llamó quien tú eras. Y bajo esa condición que te llamó, sigue permaneciendo el día de hoy. Gente, el que te llamó no descansará, no te abandonará hasta que haya alcanzado su misión y su propósito en tu vida. Tu llamado no descansa sobre tu pasado. Tu llamado no descansa sobre lo que te pueda pasar mañana. Tu llamado se sostiene bajo el mismo lugar que se sostiene este planeta Tierra. Bajo lo mismo que las aguas dicen cuando le dicen hasta aquí llegarán. ¿Te has preguntado por qué el mar, siendo tan grande, no abarca siempre todo? Es porque tiene una directriz de que hasta ahí llegarán tus aguas. Y aunque el mar ruja y venga encima de ti y parece que te tapó y que sobrepasó sus límites,
entiende que el mal va a volver a regresar a donde tiene que regresar. ¿Sabes por qué? No porque te perdonó la vida, no porque se cansó, sino porque tiene una directriz de que hasta ahí vas a llegar. Gente, tu llamado es más grande que tu pasado. Casa de Gracia, tu futuro es más grande que tu pasado y aún tu presente. Yo les contaba la vez anterior que yo llevaba 7 años escuchando a Abner. Y si la primera vez que lo escuché impactó mi vida, tanto que decidí no volverlo a escuchar, cada vez que lo escucho, cada mensaje, cada palabra, cada serie, estoy más que convencido de que este tiempo era el tiempo de Dios para mí. ¿Cuántas veces nos metemos en la cueva? Y les conté, yo me guardé por 7 años. 7 años. Por defender lo que yo entendía que era el Evangelio. Yo ayudé a levantar un ministerio. Y de una pequeña oficina donde éramos unos 4 personas, en 3 años se convirtió en una iglesia de más de 150 personas. En un solo año hicimos 3 expansiones del edificio. Y la necesidad que había de la gente por conocer el Evangelio era tan real que simplemente la gente llegaba. Porque había gente que entendía cuál era su llamado. Algunos creen que el llamado es tener el micrófono en la mano y pararse en un púlpito, no en una tarima. Algunos creen que son incapaces quizás de pronunciar un texto y sacarle el material o contexto a él. Y creen que eso es un ministerio. Sí, ese es el ministerio del que está ahí parado. Pero tú tienes uno individual. Y la gente en aquel lugar entendía cuál era el ministerio. Entendían que el pastor y los líderes no podían ir todos los días a la calle a tocarle la puerta a la gente. Pero sabían que con su testimonio y con lo que habían aprendido, podían alcanzar una generación. Y en 3 años ese ministerio se levantó de manera poderosa. Pero así como se levantó, así también se levantaron otros que no tenían la intención de levantar ni de expandir el reino, sino de sacar provecho al boom que estaba surgiendo en aquel momento. Por eso es que yo amo las iglesias pequeñas. ¿Sabes por qué? Porque las iglesias pequeñas han entendido que el éxito, como les dije la otra vez, no depende de la cuantía de gente que viene, sino que tu vida está siendo cambiada y transformada sobre cada enseñanza que se da en este lugar. Yo no tengo la necesidad de una iglesia grande para sentir que Dios me está usando. Yo no necesito hablarle a todos ustedes en un domingo para confirmar que Dios tiene un ministerio o un llamado conmigo. Yo los veo a ustedes. Yo he visto el progreso de mi hermano. En aquel momento, él estaba en la silla y yo estaba en la tarima. Y cuando yo llegué aquí a Dallas, era al revés. Yo estaba en la silla y él en la tarima. Yo he visto el progreso en él. He visto el progreso en algunos de ustedes. Yo soy una persona, me gusta la broma, aunque no parezco que me gusta la broma, pero sí me gusta la broma. Pasa que bromeo con un grupito.
Pero soy muy observador y los veo. Y doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Pero de este ministerio que aprendí y que levantamos desde un principio, fui corrido por confrontar a los que venían con intenciones de destruir lo que Dios estaba levantando. Y a mí me dolió tanto ver esa congregación cambiar su norte, que todavía hoy lo hablo y me duele. Para hacerte el cuento largo corto, hoy esa congregación no existe. Ahora yo entiendo que en la soberanía de Dios no estaba, hoy que entiendo lo que es la soberanía de Dios, comprendo que no estaba diseñada para una eternidad. Pero una cosa sí sé, que es que gente que salieron de aquel lugar hoy tienen ministerios distintos, y que lo que comenzó en una oficina con 4 personas hoy se ha expandido allá en mi isla, Puerto Rico, porque allí donde se prepararon líderes hoy son adoradores en otras congregaciones, porque allí donde se prepararon discípulos hoy son maestros de discipulado en otras congregaciones, porque allí donde otros tomaron seminarios conmigo y se sentaron a aprender de la Biblia, hoy hacen lo que yo estoy haciendo en otros lugares. Entonces te pregunto, ¿la iglesia falló? ¿Dios apartó su mirada de ella? El evangelio se ha expandido. Y en esta casa, como les dije ahorita, habrán personas que vinieron por temporada. Y no piense que el que no está aquí hoy es porque se molestó con la iglesia. No, está en su proceso. Y el tiempo que tenía determinado para entrar aquí y prepararse, ya se cumplió. Ahora ora por él. Intercede por él. Para que donde Dios lo mueva ahora, Él es el que planta y trasplanta. Yo no estoy diciendo que estoy aquí de forma temporal. Yo estoy diciendo que voy a estar aquí hasta que Dios diga. Porque mira que busqué miles de iglesias. Hubo uno que me quiso llevar hasta para Chicago. ¿En serio? Hubo uno que me dijo, ¿por qué no inventamos un ministerio aquí en Chicago? Le dije, ¿por qué mejor no te mudas a Dallas y visitas conmigo la iglesia donde yo voy? Gente, esta iglesia es exitosa y no me cansaré de decirlo. En resumen, para que conozcas tu llamado, decide a conocerle, discipúlate, entrénate. Segundo, enfócate. No pierdas tu perspectiva, no pierdas tu mirada, no pierdas tu enfoque. Y tercero, cumple tu llamado, cumple tu propósito y ten conciencia de que quien te llamó permanecerá contigo hasta cumplir su propósito.